que la paz del Señor esté con todos ustedes, y que la sabiduría que habita en las historias antiguas ilumine hoy nuestro camino. Las narraciones que perduran a través del tiempo no son simples cuentos, son espejos del alma humana y mapas para navegar las pruebas de la vida. Antes de adentrarnos en este relato, les pido que, si encuentran valor en estas palabras, las compartan con alguien que necesite un faro en su sendero. Al hacerlo, no solo extienden una historia, sino también una bendición, permitiendo que la claridad y la gracia lleguen a más corazones. Que Dios bendiga sus manos y sus intenciones. Ahora, escuchen con atención la historia del avaro y el envidioso, una leyenda nacida del polvo y el sol implacable del norte de México. Allá, en un pueblito reseco donde la tierra se agrieta pidiendo clemencia al cielo, vivían dos hombres que compartían el aire, pero no la palabra. Eran vecinos, separados apenas por 3 casas, una distancia lo suficientemente corta para no olvidarse, pero lo bastante larga para no tener que mirarse a los ojos. El primero era conocido como el avaro. No era un hombre pobre, al contrario, lo tenía todo, o al menos todo lo que esa tierra podía dar. Poseía tierra, sacos de maíz que prometían sustento, un pozo con agua que era más valiosa que el oro, y un silencio pesado que guardaba sus riquezas. Todo lo suyo vivía bajo llave. Su burro era el más fuerte del pueblo, sus costales los más llenos y su cerca, una muralla contra el mundo. Su riqueza no era para disfrutarla, sino para acumularla, para contarla en la soledad de su encierro. El segundo era llamado el envidioso. Y este apodo no se lo ganó por pedir lo que no tenía, sino por no soportar ver lo que el otro poseía. Su vida era una contabilidad amarga de la fortuna ajena. Medía la riqueza del avaro con los ojos, con el alma y con un nudo permanente en el estómago. Cada vez que el avaro abría su portón, el envidioso contaba sus gallinas desde la distancia. Cada vez que el avaro sacaba agua del pozo, él medía cada cubetazo con una mirada afilada, llena de un rencor que no necesitaba palabras. No se odiaban con insultos ni peleas. Su enemistad era un pacto de silencio, un acuerdo tácito de mutua anulación. Si uno caminaba por la vereda, el otro tomaba el lecho seco del arroyo. Si uno saludaba al carnicero, el otro clavaba la vista en el monte, como si las piedras fueran más interesantes que cualquier rostro humano. Eran dos sombras que se evitaban, dos fantasmas anclados a la misma tierra por un lazo invisible de resentimiento. Ese año, la sequía golpeó con la furia de un castigo divino. No llovió ni por error. El cielo se mantuvo de un azul implacable y cruel. El pozo del pueblo empezó a dar más lodo que agua, las mazorcas de maíz se secaron en la planta, verdes y sin vida, y las tortillas comenzaron a hacerse más delgadas, casi transparentes, hechas de memoria y aire. Los perros, flacos y sin fuerzas, ya ni ladraban. Solo se acostaban bajo las escasas sombras, rendidos a un destino que parecía sellado. Fue entonces cuando un arriero, un hombre de paso con la piel curtida por 1000 soles, trajo una noticia que sonó a milagro. Habló de un rancho próspero más allá de los cerros, cruzando un cañón donde el monte se abre como una herida. Contó que el dueño de ese rancho estaba ofreciendo tierra, agua y comida a quienes llegaran a pie y estuvieran dispuestos a trabajar. Necesitaba hombres que supieran de siembra, que aguantaran el sol sin doblegarse y que no tuvieran miedo de caminar 4 días sin ver casa ni alma, solo el desierto y sus fantasmas. El pueblo entero guardó silencio. 4 días de camino bajo el sol del norte era una sentencia de muerte para muchos. El monte no perdona, no abraza, solo devora a los débiles. Nadie se atrevió. Pero esa misma tarde, sin cruzar una sola palabra, sin una mirada, sin avisar a nadie, el avaro y el envidioso comenzaron sus preparativos. Cada uno a su manera, cada uno en su silencio. El avaro, calculador como siempre,
amarró a su burro costales repletos de maíz seco, tortillas envueltas en trapos limpios, carne salada, una cantimplora llena hasta el borde y una cuerda resistente. No dijo una palabra a nadie. Solo ajustó bien las cinchas del animal y se sentó a esperar la madrugada. El envidioso no tenía burro ni costales. Su única posesión era un morral raído, 2 gorditas frías y un machete corto y afilado. No tenía provisiones que guardar, solo un odio que alimentar. Se colgó el sombrero, se ató los guaraches con tiras de trapo y también esperó la llegada del alba. Salieron con las primeras luces, cada uno por su camino habitual, uno por la vereda, el otro por el arroyo. Pero el destino, con su ironía, los hizo encontrarse en el cruce donde empezaba el monte. No se saludaron. No se miraron. Simplemente, comenzaron a caminar juntos en su separación, manteniendo una distancia de 5 pasos entre ellos. A veces uno iba adelante, a veces el otro. El camino era un infierno de piedra suelta y espinos. A mediodía, el sudor les empapaba hasta el alma, pero ninguno se quejó, ninguno pidió descanso. A la hora de comer, el avaro se sentó lejos, bajo una sombra mezquina, y comió solo, sin ofrecer. El envidioso lo observó. No pidió, no saludó. Solo tragó saliva, que ya era polvo, y siguió caminando. Esa noche, acamparon bajo un mezquite seco. El fuego fue lo único que compartieron, pero no la palabra. El avaro durmió con la soga del burro amarrada a su propia pierna, temiendo más al hombre que a las bestias del monte. El envidioso durmió con el machete bajo su petate, soñando quizás con la ruina del otro. Así comenzó su viaje. Uno caminaba para ganar más, el otro caminaba solo para que el primero no ganara. El segundo día, la sed se hizo un nudo en la garganta. La tierra cuarteada parecía un pan viejo y reseco. A mediodía, el burro del avaro empezó a cojear. Primero fue un tropiezo, luego una renguera que se hizo insoportable. El avaro lo jalaba, le gritaba con coraje, lo azotó con una vara, pero el animal, exhausto, apenas respondía. El envidioso lo miraba de reojo. No dijo nada, pero por dentro, una sonrisa cruel comenzaba a dibujarse en su alma. Finalmente, el burro se desplomó y no se levantó más. El avaro revisó su cantimplora y la volteó. Estaba vacía. El envidioso solo tenía un pedazo de tortilla que sabía a tierra. Y en ese momento de desesperación, apareció el anciano. No llegó caminando. Simplemente estaba ahí, de pie junto a una roca, como si el propio monte lo hubiera parido. Vestía ropas simples pero limpias, y sus ojos, aunque claros, no tenían brillo, como si vieran más allá de este mundo. «Buen día», dijo su voz, serena y sin prisa. Ninguno de los dos respondió. «Tengo pan», añadió, sacando de un morral una pieza envuelta en una manta. «Pero es solo uno. No se puede partir». El avaro se levantó de inmediato. Caminó hacia el anciano, tomó el pan sin una palabra de agradecimiento y lo guardó en su morral como si fuera un tesoro. Se dio la vuelta sin mirar a nadie. El envidioso lo vio todo, sentado, inmóvil. No pidió nada, solo apretó los dientes con más fuerza. «¿No le vas a ofrecer?», preguntó el anciano al avaro. «Lo tomé yo», respondió el avaro con sequedad. «Eso ya lo vi», contestó el viejo, con una calma que desarmaba. El avaro se fue a comer solo, devorando el pan. El envidioso se quedó lejos, con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de un rencor que lo alimentaba más que cualquier comida. Sentía más hambre de que el otro no comiera, que de pan para sí mismo. Esa noche, junto al fuego, el anciano volvió a sentarse entre ellos sin pedir permiso.
Se quedó mirando las llamas por un largo rato y luego preguntó al avaro, ¿por qué tomaste el pan? Porque lo necesitaba y era mío, respondió el avaro. Luego, miró al envidioso. ¿Y tú? ¿Por qué no lo pediste? Porque él lo quería más que yo, dijo el envidioso, y en su voz había un veneno helado. El anciano asintió lentamente, sin sonreír. Esa noche, el avaro durmió con el pan en el estómago, el envidioso con una semilla de odio creciendo en su pecho, y el viejo, con los ojos abiertos, mirando un cielo sin estrellas. A la mañana siguiente, cuando se preparaban para reanudar la marcha, dejando atrás al burro moribundo, el anciano habló de nuevo. «Puedo darles algo», dijo. «Un don. Pero las reglas son estas, solo uno de ustedes puede pedir. Y lo que pida, el otro lo recibirá doble». El aire se quedó quieto. El envidioso soltó una risa seca, incrédula pero curiosa. Si pedía un saco de maíz, ¿el otro recibiría 2? Si pedía un trago de agua, ¿el otro tendría un arroyo? Si pedía un pedazo de tierra, ¿el otro sería dueño de un valle? El avaro frunció el ceño. En su mente, los engranajes del cálculo y la codicia giraban a toda velocidad. No podía soportar la idea de que su rival recibiera el doble de cualquier cosa que él pudiera desear. El silencio se hizo pesado, denso como la tierra. ¿Y quién decide quién pide?, preguntó el envidioso. Ustedes, respondió el anciano. Tienen hasta que el sol se ponga. Solo uno puede hablar, y lo que se diga, se hará. Y dicho esto, se alejó con paso lento, desapareciendo entre las rocas tan misteriosamente como había llegado. El resto del día caminaron sin hablar, pero sus mentes eran un hervidero. El avaro pensaba, podría pedir un rebaño de cabras, pero él tendría 2. Podría pedir un pozo nuevo, pero el suyo rebosaría de agua. No puedo permitirlo. Es mejor no tener nada que verlo a él con más. El envidioso, por su parte, pensaba, él pedirá algo grande, lo sé. Siempre quiere más. Y yo tendré que ver cómo su fortuna se duplica en mis narices mientras yo recibo la mitad. No lo soportaré. La noche los encontró junto a un fuego débil. El burro había muerto. No tenían comida ni agua, solo una decisión que podía cambiarlo todo o destruirlo todo. Fue el envidioso quien rompió el silencio de días. ¿Vas a pedir algo? Dilo ya, para saber con qué miseria me voy a quedar yo. No sé si vale la pena, respondió el avaro, midiendo sus palabras. Cualquier cosa que pida, te beneficiará más a ti. Entonces pide tú, espetó el avaro. Pide algo, cualquier cosa. Pero no soportaré verte recibir el doble de mi deseo. No, dijo el envidioso, poniéndose de pie. Sus ojos brillaban con una luz terrible a la luz del fuego. Ya sé qué hacer. Pediré yo. El avaro lo miró fijamente. ¿Y qué vas a pedir? ¡Qué locura! El envidioso sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de triunfo y perdición. Se acercó al avaro, y con una voz que era apenas un susurro cargado de veneno, declaró su deseo. Pido que me arranques un ojo, dijo, mirando no al avaro, sino al cielo vacío. Con tal de que a él lo deje ciego. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier noche, más pesado que cualquier montaña. El avaro se quedó paralizado, comprendiendo la inmensidad de aquel odio. Un odio tan grande que prefería la propia mutilación antes que soportar el bien ajeno. Al caer el sol, el anciano apareció de nuevo. ¿Ya decidieron?, preguntó su voz serena. El envidioso dio un paso al frente. Sí. Yo pido. Y lo que pido es esto, quítame un ojo, para que él pierda los 2. El anciano lo miró largo rato.
No hubo sorpresa en su rostro, solo una infinita tristeza. Está hecho, dijo. Y se desvaneció. En ese instante, un dolor agudo como un rayo partió el cráneo del envidioso. Cayó de rodillas, gritando, mientras la sangre brotaba de su ojo izquierdo. Solo quedaba un hueco oscuro, una boca sangrante abierta al odio. El avaro, aterrorizado, se llevó las manos a la cara. Parpadeó 1, 2, 3 veces. Pero la oscuridad no se fue. Era total, absoluta, final. No veo. No veo nada, gritó, tropezando y cayendo de espaldas. Se arrastró por la tierra, golpeando el aire, su propia frente, perdido en un mundo sin luz. ¿Qué hiciste?, rugió hacia la voz del otro. El envidioso se levantó, con medio rostro cubierto de sangre. Pero el ojo que le quedaba brillaba con un fuego terrible, un triunfo sucio. Por fin, había visto lo que tanto anhelaba, la ruina completa de su rival. Hice lo que tú no tuviste el valor de hacer, escupió. Te igualé en la miseria. Y en la oscuridad del desierto, un ciego y un tuerto se lanzaron el uno contra el otro, golpeándose, mordiéndose, revolcándose en el polvo como dos bestias heridas de muerte. Uno, ciego a todo, y el otro, con un solo ojo, pero más ciego en el alma que nunca. Reflexión final. Esta historia, hermanos y hermanas, no es una fábula lejana. Es un espejo que refleja las sombras que todos llevamos dentro. El avaro y el envidioso no viven en un pueblo de México, viven en nuestras oficinas, en nuestro vecindario, a veces, incluso, en nuestra propia familia y en nuestro propio corazón. La avaricia nos hace creer que acumular es ganar, cuando en realidad nos aísla y nos seca el alma. Nos hace guardar el agua hasta que se pudre, por miedo a que otro sacie su sed. Pero la envidia. La envidia es un veneno aún más destructivo. No desea tener más, desea que el otro tenga menos. La envidia es capaz de arrancarse un ojo con tal de ver al otro ciego. Es un acto de autodestrucción disfrazado de justicia. ¿Cuántas veces hemos recibido una bendición de Dios, un talento, una oportunidad, un amor, y en lugar de agradecer, nos hemos puesto a mirar el campo del vecino? Quien vive comparando, vive envenenado. Quien se alegra del mal ajeno, ya ha perdido su propia alma. La lección más profunda de esta historia es aprender a pedir. El anciano les ofreció un don, como Dios nos ofrece su gracia cada día. Pero sus corazones estaban tan contaminados que no pudieron pedir vida, agua o prosperidad. Su único deseo nació del odio. Por eso, cuando te arrodilles a orar, cuida lo que pides. No pidas para tener más que otros. Pide para ser mejor tú. Pide sabiduría para administrar tus bendiciones. Pide un corazón generoso para compartir. Pide visión, no para vigilar a los demás, sino para ver tu propio camino con claridad. Como dice la Escritura en Santiago, capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Que esta historia nos sirva de advertencia. Cuidemos nuestras bendiciones en silencio, no por egoísmo, sino por prudencia, pues no todos los que nos rodean se alegran de nuestra luz. Y cuando llegue la prueba, elijamos siempre el camino de la gracia y no el de la amargura. Camina con luz. No mires tanto quien te sigue, ni cuánto tiene el de al lado. Mira hacia dónde vas. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde de la envidia ajena y de la avaricia propia. Vayan en paz.